Hola a todos, en este video iremos a la ciudad de Bolzano. No solo seremos testigos de la agilidad para hacer un trámite, sino que también parte de su historia. Acompáñanos en este recorrido por la ciudad. El punto es que hoy viernes estamos haciendo un trámite que debiera hacerse por internet, como se hace también en nuestros países, pero parece que acá las cosas no funcionan como deberían. Entonces estamos obligados a ir a la oficina más cercana y para eso tenemos que tomar este funicular. Bolzano es una ciudad ubicada en el norte de Italia, en la región del Trentino Alto Adige. Esta ciudad es conocida por su rica historia, cultura y su paisaje alpino. Es un lugar donde las tradiciones italianas y alemanas se fusionan, creando una mezcla única de culturas. Es un destino turístico popular debido a su arquitectura medieval, sus viñedos, sus pistas de esquí y además se caracteriza por ser una zona lechera. Además del funicular del Renón, existen otros dos funiculares, San Genesio y Colli, siendo este último el más antiguo del mundo. La ciudad también es famosa por ser el hogar del hombre de hielo, una momia prehistórica descubierta en los Alpes, llamada Otzi. Bueno, aquí como podemos ver venden mucha ropa de montaña, como estamos cerca de la montaña obviamente, y hay de todos colores y calidad y precios. Acabamos de presenciar un shock cultural. Tenemos una teoría del por qué las personas aquí son más cautelosas y desconfiadas. La cultura de privacidad y seguridad es muy importante, en particular en Bolzano, debido a su ubicación geográfica en la frontera con Austria. Esto se debe en parte a la historia de conflictos y tensiones entre las culturas italiana y alemana, que han dejado una huella en la psicología y las actitudes de las personas en la región. Eso hace que actividades poco comunes sean tachadas como sospechosas, como lo es tomar fotos en la calle. ¿Qué piensan ustedes? Íbamos pasando justo por la calle donde vivimos antes de mudarnos allá en la punta del cerro, que es justo esta calle. Nosotros vivíamos en ese departamento. Estos son nuestros dominios antiguos de hace unos años. Pero aquí en particular hay un negocio en que hay una abuelita que vende carnes y cosas así. Y la gente hace fila para comprar. Doña Anita era. No sé si estará aquí. No sé si estará viva la señora porque fue antes de la pandemia. Y era bien viejita. Bueno, y ella solía atender el negocio, es decir, ella estaba en la caja, se encargaba de las platas. ¿Ah? Y tenía unos 90 años, pero era súper lúcida para cobrar y darle el vuelto. Y simpática además. Este tipo de negocios es lo que estaba abierto siempre, incluso en pandemia, porque se llamaban negocios de primera necesidad, ¿no? Y bueno, venden de todo, desde estampillas a recargas telefónicas, revistas, diarios y encendedores de cocina. Bueno, hemos comprobado que es posible pagar aquí en la tabaquería la cuenta del internet y curiosamente, bueno, siempre cobran una comisión, 2,30 €. Así que sí, señores, a pesar de que este se considera un país desarrollado,
tenemos que ir en persona a pagar la boleta del internet y pagar 2,30 € de comisión. Ya hemos reclamado varias veces que no se puede pagar por internet porque no admite los datos del banco. Entonces, en fin, bueno. Vía de Conchapelli. Bueno, como vimos recién, aquí dejaron en Feroz Parte una situación que al menos deben ser 30 euros. Hay una señorina paseando por las calles, una chilena buena moza. Aquí están los diarios y revistas. Está muy en boga estos días, es el Festival San Remo. Una panadería típica de la zona. Jacofa. Esta ciudad también tiene su propia feria, su propio mercado, que 2 veces por semana se instalan en esta plaza, que es la plaza del municipio. Creo que los martes y los viernes. Maar dan want je lijkt. Dat doe ja, genau. Aber du tust dir in der Früh ein Liter, 1,5 Liter richten. Gell? Nicht viel rein. Nur mit einem warmen Wasser oder mit einem Tee. Vuole scegliere lei? Sì. Così la voglio mezzogiorno fa prima a contare. Sono tutto prezzato. Questa è anche di quella Golden, o no? 1,95. Grazie. Buon fine settimana. Esta cafetería que está en el centro es bastante artística. De hecho, tiene decoración con partituras de Beethoven, con mobiliario estilo kitsch. Además de un piano. Hacemos una pausa entonces a tomar un café italiano. En el corazón de Bolzano, Italia, su plaza lleva el nombre de un poeta alemán muy importante de la época medieval, Walter von der Vogelweid. Su poesía sigue inspirando a poetas y escritores de todo el mundo, y su influencia en la literatura y la cultura alemanas es incalculable. No es un hecho fortuito que los habitantes de Bolzano hayan orientado la estatua hacia el sur. Es como si quisiera captar y filtrar todo lo positivo que proviene de esa dirección. Bueno, y esto es relativamente nuevo, después de la pandemia recién se inauguró. Bueno, y este árbol es un ginkgo biloba del año 1889, fue un regalo de la emperatriz de Austria, Elizabeth. Si no has visto el video, contamos la historia sobre esta emperatriz, le dejaremos el link al final. Nos acabamos de dar cuenta de que esta obra de arte es de Chelita Zuckerman, y
Curiosamente nosotros a ella la conocimos. Justo antes de la pandemia nos invitó a que nos juntáramos y nosotros perdimos su contacto. Aquí tenemos una vista hacia la plaza, desde lo alto. Ahí está Valterio. ¿En Italia son conocidos los pequeños callejones como este? Que conecta dos sectores o dos calles, una especie de atajo. Fíjese en el suelo las calles empedradas. Desde la época medieval, yo creo. La curiosidad mató al gato. En definitiva, consultamos por doña Anita y afortunadamente nos contaron que estaba en su casa, bien de salud, con 92 años, más de 60 trabajando, pero ya nos asoma al local. Nos alegramos mucho de saber esta noticia. Gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte y darle like si te ha gustado el contenido. Ci vediamo!